Los incas tenían un rico imperio, probablemente el más importante de todos los estados precolombinos. Tenían ciudades y fortalezas impresionantes, una estructura social y política muy bien organizada y un gran dominio de las técnicas agrícolas. La historia del imperio inca se extiende a lo largo de 250 años, de los cuales su época floreciente duró apenas un siglo. Los incas fueron los mejores agricultores de la América precolombina, y sus construcciones religiosas y civiles aún desafían el paso de los siglos, combinando al mismo tiempo simplicidad, solidez y belleza. Cuando a principios del siglo XVI los conquistadores españoles entraron en contacto con el imperio inca, se quedaron deslumbrados por sus enormes tesoros en oro, plata y piedras preciosas. Para este pueblo andino el oro era el símbolo del poder del sol, el dios supremo al que debían su existencia. Orígenes del Imperio Inca. Según la tradición, el dios Sol, Inti, creó al primer soberano inca, Manco Cápac, en el lago Titicaca. Desde allí los primeros incas emprendieron viaje en busca de un lugar donde fundar su reino. Este lugar fue el Cuzco, que desde principios del siglo XIII fue el centro político y religioso del imperio. En un principio el reino inca apenas se extendía más allá del valle de Cuzco. Su cultura era muy semejante a la de sus vecinos. Basaban su subsistencia en la agricultura y la ganadería, y tenían ciertos conocimientos de orfebrería, cerámica y confección textil. Sin embargo, los incas demostraron una extraordinaria capacidad organizativa y un gran sentido práctico. Las sucesivas campañas militares de su ejército aumentaron su territorio y su poder. Las mayores conquistas del imperio se realizaron en algo más de 50 años, un tiempo récord comparable a las hazañas de Gengis Khan en el Viejo Mundo. En su época de mayor esplendor, el imperio inca tenía una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados y 15 millones de habitantes, desde Ecuador al norte hasta Chile y Argentina en el sur, e incluía más de 200 pueblos diferentes. Para cohesionar estos pueblos se impuso el culto al sol y la lengua quechua, que aún se habla en amplias zonas del Ecuador, Perú, Colombia, norte de Chile y de Argentina. Los incas eran unos colonizadores inteligentes y aprendieron mucho de las culturas anteriores. Tomaban lo mejor de cada pueblo que conquistaban, y así fueron ampliando sus conocimientos, adaptándolos a su estructura social, para construir un estado realmente productivo y eficaz. La sociedad inca. La base de la economía inca era la agricultura. Los agricultores estaban organizados en aldeas, llamadas aylus, que estaban formadas por familias más o menos emparentadas entre sí, que compartían el trabajo de la tierra, los animales y los productos que obtenían. Aunque no conocían el arado, utilizaban azadas y otros instrumentos de labranza. También usaban fertilizantes, que dependiendo de las zonas podían ser estiércol, pescado descompuesto o guano. Regaban sus campos por medio de canales, acueductos y balsas, y en las tierras altas de los Andes practicaban el cultivo en terrazas hasta en lugares aparentemente inaccesibles. Se dice que ningún otro pueblo del planeta llegó a cultivar tantas especies vegetales. El producto más importante y la mayor de sus aportaciones a la humanidad
era la patata, que cultivaban en más de 200 variedades. También cultivaban al menos 20 variedades de maíz, entre otros muchos productos. En cambio, la ganadería se reducía a un grupo de parientes lejanos del camello, entre los que se encontraban la llama, el guanaco, la alpaca y la vicuña. La llama se aprovechaba por su larga y espesa lana, y también se utilizaba como animal de carga. Aunque no puede soportar grandes pesos, está perfectamente adaptada a la atmósfera escasa en oxígeno de las tierras altas. La vicuña y la alpaca eran muy apreciadas por su finísima lana, con la que se tejían los vestidos de las clases altas. Las tierras y el ganado del Ayllu pertenecían al Inca, el soberano absoluto, y eran trabajadas por la comunidad. Sus productos se dividían en 3 partes. Una para el Inca, otra para los sacerdotes y una tercera para el propio Ayllu. Además de la agricultura y de la ganadería, existían otros oficios especializados que también contribuían a la producción y al mantenimiento del imperio. Había orfebres, alfareros, tejedores, que se encargaban de la producción en masa y que después era distribuida a todas las capas de la sociedad. El pueblo inca también contribuía a la grandeza del imperio con impuestos, pero no en dinero, sino en trabajo para el Estado. A este tipo de servicio se le llamaba mita. Podía consistir en realizar trabajos en las minas,